Buenas tardes. Da comienzo la sesión pública del Consejo General para asistir a la conferencia o lección de clausura del curso a cargo de la miembro del número de este instituto y profesora de nuestra universidad, doña Ramona Pérez de Castro. La conferencia se titula El juicio de residencia a los oficiales del concejo de Castropol, Asturias, durante la Edad Moderna. Y sin más preámbulos, doña Ramona tiene la palabra. Muchas gracias. Sí, bueno, buenas tardes, señor director, señores miembros del Real Instituto de Estudios Asturianos, señoras y señores. Es un placer, atendiendo al encargo del Instituto, cerrar hoy el curso con un tema de importancia histórica y actual, como es el control y la inspección del órgano judicial. En la actualidad, la inspección y vigilancia de todos los juzgados y tribunales corresponde al Consejo General del Poder Judicial. Su actuación consiste en comprobar el buen funcionamiento de la Administración de Justicia de conformidad con la Constitución española y la Ley Orgánica del Poder Judicial. Las funciones de visita e inspección se conciben hoy como una auditoría permanente en apoyo de la gestión de la Administración de Justicia, más que como un proceso represivo de control de responsabilidades, tal y como se entendió históricamente. Los ordenamientos jurídicos romano, justinianeo, visigodo y altomedieval ya tenían medios de control y sanción de las actuaciones abusivas de sus jueces, pero tras la recepción del jus comune y el fortalecimiento del poder del rey, comenzará la regulación de los oficios públicos. En Castilla, en el siglo XIII, con las partidas de Alfonso X, a través del juicio de residencia, que también se realizó en Indias, en la América virreinal, y en otras instituciones, como las órdenes militares o la Mesta. En la Corona de Aragón, con un procedimiento análogo, instaurado en la misma época por Pedro III, denominado purga de Taulo. Centrándonos en la Corona de Castilla, analizaremos el control y responsabilidad de los oficios públicos tanto durante el desempeño de los mismos mediante visitas y pesquisas, como al finalizar a través de los juicios de residencia. Todo el proceso, en sus distintas fases y a tenor de los plazos estipulados por las leyes, lo trasladaremos, después de analizarlo con carácter general, al concejo de Castropol, para estudiar los juicios de residencia realizados a las justicias de ese concejo durante la Edad Moderna. Abarcaremos temporalmente desde 1613 a 1745, por ser el periodo del que disponemos de documentación manuscrita. Tratar del juicio de residencia sobre la base de una abundante documentación local tiene sin duda un interés histórico-jurídico, en este caso y especialmente para el conocimiento del municipio de Castropol, y aún, siendo menor la aportación en cuanto al procedimiento y sus fases, que están reguladas por las leyes, tendrá su importancia para comprobar la aplicación de las mismas y las ordenanzas locales. También la frecuencia y consideración de los abusos cometidos, así como la rectitud de la justicia de sus titulares en el cumplimiento de sus obligaciones, además de otros aspectos concretos acerca de cargos municipales o asuntos locales de carácter patrimonial o personal. La organización feudal de los oficiales del Palatium Regis, basada en relaciones familiares, de amistad, de fidelidad y de encomendación, da paso, tras la recepción del jus comune, a una organización estamental, centralizada y estatal, reguladora de los oficios públicos. En la Corona de Castilla, las partidas de Alfonso X proclaman la supremacía del rey como vicario de Dios en la tierra y le confieren operatividad política, siendo los oficios públicos el instrumento de poder más eficaz. Las partidas, en su libro III, regulan los oficios del rey, su nombramiento, competencias y responsabilidades como delegados del monarca. La justicia real fue normativizada y jerarquizada a fin de controlar a todos sus oficiales. El procedimiento de exigencia de responsabilidad tras el ejercicio de sus cargos se llevó a cabo mediante los juicios de residencia, especialmente sobre los oficiales de justicia,
resultando más problemático en los demás oficios reales, en los que, sin embargo, se hicieron controles temporales de su actuación durante el desempeño de los mismos, con funciones de vigilancia y fiscalización, las pesquisas y visitas. Dos procedimientos, el de visitas y pesquisas y juicios de residencia, diferentes, llevadas a cabo en distintos momentos del ejercicio del cargo, con distintas finalidades y sin que tengan que coincidir necesariamente. La pesquisa o inquisitio, que nace en el siglo XI, elaborada por el derecho canónico y tras la recepción como parte del proceso público o de oficio, proporciona un medio de investigación para la inspección, fiscalización y control de aquellos oficiales que no usen bien su cargo y cometan excesos o agravios. Citada por las partidas, serán las leyes del estilo las que otorguen al rey la facultad de ordenar la pesquisa, con la finalidad de conocer cómo se ha usado y ejercido el oficio, conseguir la verdad de un hecho y, puesto que se ha de favorecer la enmienda de la justicia, podrá además utilizarse al final del ejercicio de su cargo para emplazarlo en el juicio de residencia. Por tanto, además, la pesquisa va a servir también como medio de prueba. La visita o inspección por comisionados del rey nombrados periódicamente para allegar información y restaurar la justicia es una pesquisa general, pero con la finalidad de conocer la situación de un determinado territorio o provincia. Es diferente de la residencia en su origen, fines y procedimiento, sancionando la negligencia o abusos y, en general, la conducta de adelantados, merinos y alcaldes durante el ejercicio de sus cargos. El término juicio de residencia proviene de la obligación de permanecer o residir durante cierto tiempo en el lugar en el que habían ejercido su cargo, para responder de las reclamaciones originadas por su gestión pública al finalizar sus mandatos. Es un procedimiento público que se dilata hasta el momento del cese en el cargo, pero que permite la sustanciación simultánea de varias reclamaciones llevadas a cabo por los vecinos de los municipios. Aunque se aluda directamente a los jueces, quedarían sometidos a residencia todos los oficiales públicos de la administración territorial y local, por tanto, adelantados, merinos, corregidores, alcaldes mayores y demás oficiales, a tenor de la legislación y ordenamientos de cortes bajomedievales, con algunas divergencias en cuanto a los oficiales obligados y el plazo de permanencia del residenciado en el lugar en el que desempeñó su oficio. En cuanto a la regulación del juicio de residencia, hemos de decir que la inestabilidad política, estoy comprobando porque tuvimos un problema, la inestabilidad política y la debilidad de la monarquía y de su administración durante el siglo XIV hizo casi inapreciable el juicio de residencia y la aplicación de lo establecido en las partidas, leyes del estilo y ordenamiento de Alcalá. Pero reactivada durante el reinado de Enrique III, será a lo largo del siglo XV cuando los procuradores de las ciudades denuncien los incumplimientos y presionen a los reyes, Juan II y Enrique IV de Castilla, para que se cumpla la permanencia de las justicias a fin de satisfacer los daños causados. Con los reyes católicos, las Cortes de Toro de 1480 consolidarán y darán estabilidad al juicio de residencia, garantizando la permanencia y la presencia personal del oficial residenciado durante 30 días hasta la ejecución del juicio. El ordenamiento de Toledo, de 1480, en sus leyes 58 y 60, desarrolló una regulación de la visita y la pesquisa y matizó la residencia. Sin confundirse, las tres figuras se asociaron, se aproximaron y llegaron a yuxtaponerse para que los reyes pudiesen indagar, controlar y exigir responsabilidades a todos los oficiales públicos. Puede haber pesquisa sin residencia, pero la superposición de la pesquisa a la residencia se hace habitual y no se encuentran residencias en las que simultáneamente no se haya instruido una pesquisa o información secreta previa. Además, la pesquisa acabó uniéndose a la residencia al realizarse por la misma persona, el juez de residencia entrante, que incluso llegó a denominarse pesquisidor de residencia.
y terminó por adherir a la residencia la toma de cuentas municipales. Ese cambio resultó complejo, pero llegó a modificar el control de los oficiales reales y la fiscalización de las cuentas municipales. Transformación en la evolución del juicio de residencia para oficiales y jueces temporales, que será plasmada por los Reyes Católicos en su pragmática de 9 de junio de 1500. Dicha pragmática, inserta en el libro tercero de la nueva recopilación de 1567, seguirá aplicándose en los juicios de residencia obligatorios para jueces temporales u ordinarios, hasta que se van a ir degradando y corrompiendo, enmendándose por inútiles, gravosos y tomándose, en lugar de cada año, cada 3 años, mediante Real Orden de 19 de septiembre de 1748. En 1766 se va a suspender la celebración de los juicios de residencia y, por Real Cédula de 7 de noviembre de 1799, se van a acabar suprimiendo, al dejar de resultar de utilidad, por otro lado por los excesivos costos y las rencillas que dejaban tras de sí. Solo pervivieron para corregidores, alcaldes mayores y subdelegados de intendentes y de corregidores. Es en el caso único de que hubiese quejas contra ellos, si no, ni siquiera se realizaban. Bueno, el procedimiento de control al que se somete a los oficiales de la Administración de Justicia quedó regulado en los capítulos para corregidores y jueces de residencia otorgados mediante la pragmática de los Reyes Católicos ya afectada de 1500. Esta disposición, inserta en la nueva recopilación, mantuvo la misma estructura durante los siglos XVI, XVII y XVIII, hasta su desaparición. La doctrina de la época acerca del juicio de residencia, Acevedo, Avilés, Castillo de Bobadilla, Villadiego, Evia Bolaño, Santayana Bustillo, Berní, Guardiola, etc., ha sido estudiada muy minuciosamente por collantes de Terán de la Era, así como todos los pormenores de las diferentes partes del proceso. Antes de comenzar con las partes del proceso, hemos de precisar que los oficiales públicos que deben de someterse al juicio de residencia son enumerados por la doctrina en relaciones muy precisas, haciéndose referencia además a sus subalternos, colaboradores o familia, para que no queden ocultos favores, corrupciones o malversaciones, e incluso, si el residenciado ha muerto, se alude a la responsabilidad de sus herederos hasta lo que alcance la herencia. El juicio de residencia comenzará al finalizar el cargo, teniendo en cuenta que no todos los cargos tienen la misma duración y que incluso los hay perpetuos. Se celebrará en el lugar donde tuvo su oficio o en el que sea cabeza de partido, caso de que englobe a varias poblaciones. El residenciado ha de permanecer en el lugar de residencia durante los 30 días que dure el juicio. Luego puede estar representado por procurador, salvo en causas penales. Caso de ausentarse antes de los 30 días que marca la ley, se le tiene por confeso y puede ser condenado sin pruebas. Para garantizar su permanencia, desde el mismo momento en que comienza a ejercer su cargo, debe de prestar fianza que garantice suficientemente las responsabilidades económicas en que pueda incurrir. Los fiadores, que no pueden ser oficiales que luego tengan que someterse al juicio de residencia, quedan obligados durante el tiempo en que el cargo pueda prorrogarse, pero no en caso de reelección. El proceso se inicia con unas diligencias preliminares que comprenden el nombramiento del juez de residencia, que será sucesor en el cargo del juez residenciado. El mismo día de su llegada al concejo, se celebra ayuntamiento, con lectura de la Real Orden, se le entrega la vara de la justicia en señal de jurisdicción y jura cumplir bien su oficio a tenor de la legislación. Además, se le va a prevenir de los posibles engaños y fraudes que pudieran cometer los residenciados y de que el comportamiento de los oficiales que le van a acompañar ha de ser controlado en todo momento para evitar sobornos. Para ello ha de llevar consigo dinero en efectivo, instrumentos de medición y peso y las obras legislativas vigentes que permitan actuar con total fiabilidad y rectitud. En tercer lugar, se inicia la pesquisa o investigación secreta acerca de la diligencia y fidelidad
con que los oficiales públicos administraron justicia y cumplieron los mandatos reales, incluyéndose también las cuentas de propios, impuestos y multas o penas de cámara, pero no de los delitos o culpas graves que se instruirán en residencia pública. Se ha de dictar, en cuarto lugar, auto o pregón de residencia en toda la jurisdicción donde se ejerció el oficio, con fijación de edictos en lugares públicos, indicando la apertura del proceso de investigaciones que llevará el juez de residencia tras recibir las informaciones, demandas y querellas recogidas por sus comisionados, escribanos y alguacil después de recorrer las aldeas y villas. A continuación, el juez redactará el interrogatorio, utilizando para ello los modelos de práctica forense o los utilizados previamente en otras residencias anteriores, que formulará a los testigos que comparezcan bien voluntariamente o citados de oficio siempre que sean idóneos. Recogidos los testimonios de los testigos, se va a formular una lista de cargos que se trasladan al residenciado y a sus oficiales, admitiéndose a continuación los descargos o alegaciones en contra, que incluyen las razones de su incumplimiento y la solicitud de absolución. El fallo o sentencia, atendiendo a los autos de residencia y pesquisa secreta, va a enumerar los cargos que se le imputan al residente, tanto las de la secreta como sobre los capítulos y demandas públicas, e impone la pena. La pena más común es la multa, pero también puede imponerse la suspensión o privación de oficio por los excesos cometidos. El juez de residencia solo remitirá los autos al Consejo en caso de delito de muerte o pérdida de miembro. Entonces se prenderá al residenciado para que sea un tribunal superior el que falle por el delito cometido. Y en cualquier caso el residenciado puede interponer apelación de cualquier sentencia. Para analizar los juicios de residencia realizados a las justicias de Castropol, hemos de recordar que este concejo perteneció desde 1154 al señorío episcopal de la Mitra ovetense y que tras la redención por compra de su jurisdicción pasó por Real Cédula de 29 de enero de 1580 a la consideración de villa de por sí, con su propia jurisdicción civil y criminal, derechos y rentas anexos a ella, penas de cámara y de sangre y gastos de justicia, sin la intervención del corregidor o de otras justicias, con la provisión de regidurías y escribanías de la villa y concejo, con solo ser examinadas y aprobadas por el mismo, pero sin necesidad de título o satisfacción de importe alguno. No hubo, por tanto, venta de oficios públicos en este concejo. La toma de cuentas de propios y rentas y los juicios de residencia por el ejercicio de los oficios de justicia. Quedaban solo exceptuados los diezmos de la Iglesia y las reservas de la corona, así como la jurisdicción civil en apelación en asuntos de cuantía superior a 10.000 maravedíes y en las causas criminales que se iban a sustanciar en la Chancillería de Valladolid o ante la Real Audiencia una vez que ésta se crea en 1717. El alcalde mayor era la más alta autoridad gubernativa y judicial en el concejo de Castropol, elegido el 1 de mayo de cada año por los vecinos mediante electores de entre los pertenecientes al Estado noble con bienes raíces y efectos propios, por la responsabilidad de sus propios haberes y sin la intervención del Estado general. Una vez elegido, tomará posesión y dará las fianzas exigidas por la ley. Residirá en la villa junto con su familia y, además de su función judicial, civil y criminal ya referida, con aplicación de penas pecuniarias y de sangre, ha de realizar junto con el escribano de la villa una visita general anual por el concejo, a fin de verificar la existencia de delitos y pecados públicos, la adecuación de pesos y medidas, la reparación de puentes y caminos, descortezado de robles en montes particulares o del común y comprobación de los límites y demarcaciones de la jurisdicción sin llevar costas ni salarios en los lugares que visitan. Al finalizar su cargo, se sometía a juicio de residencia para responsabilizarse de su gestión, junto con los demás oficiales del concejo, tenientes, alguaciles mayores, regidores, procurador general, alcaldes de hermandad y escribano de número. Mediante la acusación de vecinos y particulares,
que informarían como testigos, se podrá verificar si su fidelidad o diligencia les permitirá en un futuro mantener o promocionar cargos nuevos, iguales o mayores. Bien, la documentación que analizamos sobre los juicios de residencia a los alcaldes mayores de Castropol está integrada en un volumen con 6 diferentes piezas correspondientes a los procesos realizados entre los años 1629 a 1656 y 1681 a 1745. Ahí hay una pequeña laguna de la que no disponíamos documentación. Bueno, y aquí en este PowerPoint se aprecia, por no leerlo todo, porque se resultaría un poco arduo, las 6 piezas, aquí están las 3, luego os paso las demás, de los autos de pesquisa y residencia que se van realizando en los años en los que se realiza, el que actuó como juez residente, es decir, el que tomaba la residencia, y el juez residenciado. En este caso, en la primera, Juan de Omaña y Rivadeneira, que, como se puede apreciar, ejerció su oficio durante 2 años, lo cual no era frecuente y contravenía las ordenanzas del municipio. Y también se le toma al resto de oficiales. Bueno, pues así podemos ir viendo los autos de pesquisa y residencia del año 1634, con los jueces residenciados consiguientes. Hay muchísimos cancios, no sé si está Javier, pero muchísimos, y también un castrillón. El cuarto auto de pesquisa y residencia, 1681, los de 1731, con los correspondientes jueces residenciados y oficiales, y la sexta pieza, que son los de 1745. Como se puede comprobar, y ahora lo explicaré, en un año residenciaban a lo mejor a varios jueces que tenían que haber sido residenciados año por año, con lo cual es curioso poder comprobar eso cuando en realidad tenían que ser año por año. Bien, a grandes rasgos porque claro, el análisis minucioso lo dejo para la lectura posterior, voy a ir haciendo un poco hincapié en lo que se puede apreciar al analizar los documentos más pormenorizadamente, ¿no? Los juicios de residencia documentados comprenden las diferentes partes del proceso antes descritas, que casi las voy a volver a poner porque me parece que puede resultar interesante ir siguiéndolas, porque voy a hablar de esas partes dentro de la documentación. Bueno, en estos juicios de residencia se aunan los principios inquisitivo y acusatorio dentro del mismo proceso, a fin de reparar los daños causados a los particulares en el ejercicio de su oficio. Es cierto que no en todos los documentos figuran los cargos hechos a los restantes oficiales, o no aparecen las partes del proceso ordenadas dentro del legajo, aunque se hubiesen realizado siguiendo el orden habitual, pero en muchas ocasiones están descolocados, tal vez por estar mal cosidos, etc. El proceso debía de iniciarse al terminar el cargo anual del alcalde mayor, pero observamos, respecto a la duración de dicho cargo, que algunos ostentaron la autoridad gubernativa y judicial del concejo de Castropol durante 2 años seguidos, lo que suponía contradecir las propias ordenanzas concejiles de 1583, vigentes en el momento en que se realizan los primeros juicios de residencia de que disponemos, y las de 1716, que con similar contenido en este punto rigieron hasta las primeras elecciones constitucionales celebradas en Castropol el 8 de diciembre de 1812. El incumplimiento de la costumbre y de las ordenanzas concejiles en materia de elecciones fue motivo de pleito en juicios de residencia anteriores que no nos constan, O sea, sabemos que existieron por un pleito sustanciado en fase de apelación ante la Chancillería de Valladolid en 1613, pero se ve que ya era algo frecuente con anterioridad también. La costumbre de elegir a un nuevo alcalde mayor cada año se incumplió entre 1627 y 1745 en 6 ocasiones, ocupando el cargo durante 2 años seguidos Juan de Omaña y Rivadeneira, Diego de Cancio Don Lebún, Julián Sanjurjo, Juan Alonso Navia y Osorio, Pedro Agustín Sanjurjo Lantoira y Nicolás Antonio de Cancio Don Lebún. Además,
La documentación de este concejo nos muestra que las residencias que debían de realizarse cada año se retrasaron casi siempre. Solo en 2 ocasiones se hizo al finalizar el mandato conforme establecía la ley, en el proceso de 1629 y en el de 1656, si bien en este último después de transcurridos 9 meses de haber finalizado el cargo. En los demás casos no se realizaron las residencias tras cada mandato, sino después de 3, 11, 7 e incluso 14 años. Por eso veíamos en la pieza sexta a todos esos jueces, agrupando los procesos de varios alcaldes mayores y demás oficiales de justicia. El plazo para averiguaciones e investigaciones era de 30 días, a partir de Cortes de Toledo, porque por ejemplo en partidas era de 50, pero a partir de Cortes de Toledo en 1480 ya siempre fue de 30 días, y en este caso en los documentos que analizamos siempre es el plazo, sin que ese plazo en él hubiese de incluirse el fallo o sentencia, para el que no existía un término legal. La doctrina suele fijar plazos y tiempos concretos dentro de esos 30 días para cada una de las fases del proceso, que se respetan habitualmente, como puede observarse en los documentos. Sin embargo, no existe una pauta temporal general para iniciarlo. En 3 de los expedientes se comienza entre enero y febrero para finalizar en abril con el fallo o sentencia. Siempre, esto era lo ideal, porque era con la finalidad de que el nuevo alcalde mayor y el juez de residencia ya iniciasen su ejercicio desde el 1 de mayo, que era cuando se elegía, ¿no? Pero en los 3 restantes se inicia en agosto y noviembre, y sus fallos se dictan en noviembre y diciembre, lo que supone que el juez residente ya comenzó a ejercer su mandato desde 3 o 6 meses antes, según las fechas. La pesquisa o investigación secreta se inicia una vez que el alcalde mayor entrante dicta el auto del que, notificado por el escribano en los estrados de la audiencia de la villa, se libran mandamientos en forma para todas las feligresías de este concejo, a fin de que si alguna persona quisiere quejarse, pedir, demandar alguna cosa contra los derechos civil o criminalmente, lo hagan dentro del término que se les señala, que son 30 días, así como poder denunciar los delitos, perjuicios e injusticias que hayan hecho el dicho alcalde mayor y su teniente y oficiales, dando de ello noticia para que se administre justicia y lo cumplan, pena de ser habidos por cómplices y partícipes en dicho delito. Un ministro de la audiencia comprobaría las octavillas enviadas a cada feligresía para que los que lo deseasen pudiesen declarar ante él, conforme al interrogatorio de preguntas formuladas por el nuevo alcalde mayor y juez de residencia. El plazo para redactar las preguntas y que declaren los testigos oscila también de unas residencias a otras, serían entre 6 a 10 días. Para el interrogatorio de testigos se utilizan, como hemos dicho anteriormente, los modelos de práctica forense, o más habitualmente los de residencias anteriores, llevadas a cabo en el concejo, y suelen ser extensos, bastante extensos, entre 22 y 80 preguntas, que se corresponden y adecúan a las funciones que debía de desarrollar cada uno de las justicias y oficiales del concejo. Voy a poner solo los casos, porque luego van a constituir las preguntas que les hacen, algunas de ellas van a constituir los cargos que se les imputan. Entonces voy a leer los que constan como cargos y no todas las preguntas, porque si no se haría interminable, ¿no? Pero luego, bueno, ya se podrá ver en la publicación. Respecto a los alcaldes mayores y sus tenientes, entre otras, se pregunta si han sido remisos en indagar los delitos, si han retardado la justicia a los litigantes, no dando audiencias, ni admitiendo ni examinando a los testigos, si no han hecho condenación de costas habiéndolo pedido las partes, si han tenido cuidado del arca de 3 llaves, en donde como archivos se guardan los papeles y privilegios reales, si llevan libro de las penas de cámara y gastos de justicia, así como de las obras públicas y pías, si han visitado los términos de su jurisdicción, que ya lo vimos entre sus funciones, entre caminos, veredas, cañadas, renovar los mojones, restituir lo usurpado, si han reconocido los pesos y medidas para que no se experimenten fraudes, si han asistido en esta villa, esta es uno de los cargos que siempre les ponen, si han asistido continuamente en la villa según lo disponen las ordenanzas de ella y de su concejo durante el tiempo de su empleo, y si en caso de ausentarse dejaron tenientes. Si no residían en la villa,
era frecuente que fuesen a sus casas a visitar a su familia y entonces se desplazaban y en ocasiones pues dejarían el ayuntamiento sin nadie, aunque todos inciden en que realmente dejaban a su teniente. Bueno, si han hecho guardar y cumplir las leyes y gramáticas reales, etc. No me extiendo más en ellos. Para los regidores, pues si han tenido al mismo tiempo más de un regimiento o escribanía de juzgado ordinario, si tuvieron trato de mantenimientos o hicieron vender sus propios abastecimientos a mayores precios, en perjuicio de los vecinos. Esta es otra muy frecuente. Si han asistido al pesado en carnicerías, pescaderías, plazas y más partes del comercio para comprobar los pesos, el aceite y el vinagre y otras cosas que vengan de fuera del concejo. Si han visitado las tabernas comprobando la calidad de los vinos y su precio correspondiente. Si han visitado los términos, veredas, cañadas, caminos, etc. Bueno, entre otras, respecto a las preguntas más habituales de los alguaciles mayores, pues si han ejecutado lo ordenado por los alcaldes mayores, no dejando de prender a los reos por amistad o parcialidad, si han forzado a alguna mujer o disimulado amancebamientos y otros delitos y pecados públicos, siendo conocedores, si han llevado más comisiones de las estipuladas por real arancel u ordenanzas, muy frecuente, si habiendo hecho 3 o 4 diligencias en un día, cobran de las partes los derechos de cada una sin hacer el comparto o prorrateo, conforme les corresponda, o si cuando iban a la ejecución de alguna diligencia no llevaban vara alta de justicia. Esto que puede parecer un poco, bueno, con menos interés tal vez, ¿no? Lo tienen muy en cuenta siempre para casi todos los oficiales, si llevaban la vara alta de justicia, porque si no, decían que daba ocasión de poco decoro, bueno, y que también tenían que llevarlos en los días feriados, viniendo a las audiencias sin dicha y venir a las audiencias con dicha insignia como era obligación. En cuanto a los procuradores generales, porque claro, cada una de estas preguntas va en función de las obligaciones que tienen estos cargos. Entonces, en el caso de los procuradores generales, que son los que velan por los intereses de la comunidad, pues hay preguntas muy recurrentes como que si han concurrido puntualmente a los ayuntamientos y juntas, si han permitido que se cierren o apropien los términos comunes para agregar las heredades particulares, si permiten la tala de montes comunales sin dar cuenta a las justicias para remediarlo y castigar a los delincuentes, o si permiten y disimulan el arraso y corte con azadón del árgoma en las grandas de esas y términos para que no se descaste la planta y puedan seguir utilizándola, si han pedido se fije e inicie arancel de los debidos derechos y salarios, bueno, en fin, no sigo. Alcaldes de la hermandad también con sus propias preguntas, que luego motivarán, como digo, el que se les hagan los cargos correspondientes, Y lo mismo para escribanos de ayuntamiento y de número. No quiero cansarles porque la verdad es que entiendo que para algunos a lo mejor es un tema un poco arduo y aunque para otros nos encante, otros no lo comparten. Bueno, los testigos a los que se les formulan estas preguntas, siempre que fuesen idóneos, comparecerán de forma voluntaria o citados de oficio, debiendo jurar que conocen a los silenciados y que dirán la verdad de lo que supiesen y fuesen preguntados. Voy a pasar aquí. Bueno, el juez de residencia, una vez recogidos los testimonios y declaraciones de los testigos, va a realizar una lista de cargos, que ya fui expresando un poco cuáles eran los más frecuentes en cada uno de los oficiales, Y casi siempre van a recaer en cuestiones muy concretas, que por lo general además van a ser las mismas en cada residencia, y para cada tipo de oficial. Y solo hay dos casos excepcionales, dos cargos excepcionales que no dejan de ser curiosos, que son los siguientes: la fuga de la cárcel de un preso condenado a galeras durante 3 años y haber mantenido presos a unos pescadores de Castropol sin visitarlos ni ponerles culpas ni cargos, ni dejarles ir a recoger las redes, con lo cual perdían las redes igual. Son los dos únicos que son así más particulares. Los demás están todos siempre recogidos en esas preguntas que por lo general son las mismas para todos. Bueno, los descargos incluyen las razones de su incumplimiento y la solicitud de absolución alegando las causas que les llevaron al mismo. El incumplimiento lo basan muchas veces en la falta de tiempo para realizar sus deberes, sobre todo por la amplitud del concejo de Castropol y el cumplimiento de las numerosas reales órdenes, porque claro,
había reales órdenes de todo tipo. En cuanto les llegaban tenían que hacerlas cumplir, pues destinadas a levas de marineros, prisiones de soldados, cortar madera para la guerra y fábricas reales de marina, alargar los caminos del concejo, en fin, que tenían que cumplirlas y eso les llevaba un tiempo, que es lo que ellos alegan. Fijación en la audiencia pública del arancel con los derechos de los oficiales de justicia, que eran frecuentemente incumplidos, la obligación de residir en la villa, que ya antes la expliqué, y por todas estas causas suelen disculparse, alegando siempre que dejan a algún otro oficial a su cargo, que se trata de circunstancias puntuales, bueno, etc. En el fallo o sentencia se recoge la absolución de alguno de los cargos y la multa en aquellos que no hayan cumplido satisfactoriamente. Las multas van dependiendo y oscilando entre 100 y 1000 maravedíes para los alcaldes mayores, para los procuradores entre 200 y 400, escribanos 100 y 200, para los regidores entre 100 y 400 y para los alcaldes de hermandad entre 100 y 150. En cuanto a la aplicación de las multas, es interesante ver para qué las usan, porque claro, cada concejo tiene sus especificidades. Entonces, en el caso de Castropol, los usan para gastos de papel, derechos y otros precisos del propio proceso de residencia, para reparos de las casas consistoriales, cárcel y prisiones de ella y otros necesarios de este concejo, por no tener Castropol renta alguna de propios. Y finalmente, para cámara o gastos de por mitad, para quien tenga derecho a percibirlos, según privilegios y ordenanzas del concejo. La declaración de haber cumplido con su obligación para poder ejercer de nuevo ese cargo u otro mayor en un futuro es necesaria para que el residenciado pueda seguir ejerciendo con ese cargo o con otro, Pero no existen en todos estos procesos de residencia ningún caso en el que se haga declaración desfavorable, considerándose que aunque cometidas algunas desatenciones en lo concerniente a cada oficio, son menores y no restan méritos para nombramientos futuros. La revisión de autos y apelación tampoco figuran entre la documentación consultada del concejo, como tampoco existen cargos penales. Bueno, y para terminar, unas pequeñas conclusiones que, bueno, para no extenderme también voy a leer ahí simplemente. Se observa en general la legislación, durante todas las fases del proceso de residencia. Ahí es donde más se sigue, pero no siempre de forma ordenada y completa, como he dicho ya. Se incumplen las ordenanzas municipales de 1583 y de 1716, que son las que obligan a la elección anual de sus justicias. Ya vimos que pasan incluso 14 años hasta que realizan un juicio de residencia. Se aprecian irregularidades respecto al momento en que deben de comenzarse las pesquisas y los juicios de residencia al finalizar el ejercicio de los cargos. Y se observa también el incumplimiento de obligaciones de alcaldes mayores y demás oficiales de justicia, que se imputan como cargos en los citados procesos de residencia. No se trata de faltas graves, como acabo de comentar, consideradas como delitos, ni siquiera excesivos excesos. Por tanto, generalmente esto va a dar lugar a que les permitan seguir ejerciendo ese cargo, o bien otro de superior categoría, y que sigan cumpliendo con sus numerosas obligaciones. Bueno, quisiera para finalizar confiar en que les he acercado nuestro pasado histórico a este tema que es de interés, el de los juicios sobre responsabilidad, sobre todo en el ámbito de la administración de justicia, un tema que además dio la casualidad que está de actualidad y sin haber abusado mucho de datos concretos que, como se incluirán al publicarse, pues los podrán leer detenidamente. Les agradezco toda su atención. Y finalmente, bueno, esta ilustración, que es la que figura en el cartel, es preciosa, pero claro, son los reyes católicos, que no vinieron a Castropol, lógicamente. Pero es un juicio que posiblemente sea un tipo de juicio real, que puede ser una audiencia regis, que la hacían los reyes cuando todavía no había una sede fija, y entonces lo hacían en el lugar en el que se encontrasen ellos, pues juzgaban tanto en lo civil como en lo criminal, en la audiencia regis. O puede ser también un tribunal de la corte dada lo significativa de la imagen, ¿no? Tal vez para juzgar los casos de cortes, que eran casos muy graves, que solo se podían juzgar por el tribunal del rey.
Bueno, y nada más, muchas gracias. Muchas gracias por esta magnífica lección. Qué barbaridad, suena todo a actualidad. Que sí. Por eso puse ese primer párrafo de la administración actual. Pues nada, bueno, en estos casos no suele haber diálogo después de la conferencia porque es una lección de clausura, pero si alguien quiere preguntar algo, pues puedo hacerlo, ¿verdad? Sí, responde. Parece que no hay ninguna. Pues nada, muchas gracias y esperamos seguir viéndonos en octubre, que empezará el curso 2024-2025. Muchas gracias a Ramona Pérez de Castro por esta magnífica conferencia, que la publicaremos pronto porque es interesantísima. Y nada más, muchas gracias por su presencia y levantamos la sesión.